Hola, soy Paloma Menéndez y soy educadora en la Unidad de Educación de Diabetes del Hospital de Cabueñes. Bienvenidos al conjunto de vídeos que la Unidad de Educación de Diabetes del Hospital de Cabueñes estamos realizando dirigido a personas con diabetes, familiares o cuidadores, así como a profesionales. En este caso vamos a trabajar el vídeo sobre la alimentación para personas con diabetes. La alimentación para personas con diabetes no difiere del conjunto de población general. Se ha de tratar de un plan de alimentación variado, suficiente y sobre todo adecuado a las necesidades. Vamos a fijarnos en la pirámide de alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición y Comunitaria, donde vemos que se trata de una pirámide básicamente dividida en dos partes: de aquellos productos que se tiene que realizar un consumo diario y, por otro lado, una serie de productos con un consumo ocasional. Así, por ejemplo, en el primero de los escalones vemos que es muy importante tener en cuenta la manera de cocinar ese tipo de productos, que utilicemos sobre todo técnicas culinarias donde sean al papillote, a la plancha, al vapor o en su jugo, y un consumo de agua adecuado que estaría establecido entre 4 o 6 vasos diarios. Dentro del conjunto de los alimentos podemos tener el conjunto de harinas y féculas, como podría ser la pasta, las patatas, los arroces, las legumbres. De todos aquellos productos que pudiéramos consumir de manera integral sería mucho más adecuado. Y habría que adaptarlo, esa cantidad de producto, al grado de actividad física de cada persona. Dentro del conjunto de verduras, hortalizas, frutas y aceite de oliva virgen extra tenemos una serie de recomendaciones, así como, por ejemplo, las verduras y hortalizas consumirlas entre 2-3 veces al día, las frutas entre 3-4 veces al día y el consumo de aceite de oliva virgen extra que sea cada día. El conjunto de productos tipo proteína, como pueden ser lácteos, como pueden ser pescados, carnes magras, se aconseja básicamente los lácteos 2 o 3 veces al día y estos otros productos que comentábamos entre 1 y 3 veces al día. Los productos de consumo moderado tendríamos las carnes rojas y los embutidos, y los dulces, bollería, incluso snacks salados, se aconseja que sea de manera ocasional. Por otro lado, también tendríamos el consumo de bebidas fermentadas que se adecuarían un poco a nivel personal. Se aconsejan 2 copas de vino para los varones y 1 copa de vino para las mujeres. Y por otra parte, la suplementación de productos como pueden ser vitaminas D, folatos, incluso algunos productos funcionales, pues tiene que tener cierta indicación profesional de consejo dietético. Para saber si realmente realizamos o no una alimentación saludable, podríamos tener en cuenta el cuestionario de adherencia al patrón de dieta mediterránea, que se sabe que para las personas con diabetes es uno de los más indicados. Se trata de responder a un cuestionario de una serie de preguntas donde, si alcanzamos una puntuación próxima a 14 puntos, estaríamos muy próximos a realizar un patrón de dieta mediterránea. Cuantos más nos alejemos de ese número, menos adherencia tendríamos a este tipo de patrón de alimentación. Ahora vamos a ver cuáles serían las características de desayuno, media mañana, comida, merienda y cena de una persona con diabetes. Ante todo, tenemos que decir que es muy importante focalizar en los productos que son hidratos de carbono. Así, por ejemplo, en el desayuno nos encontramos con un desayuno saludable que podría ser una taza de café con leche, con un bocadillo de jamón y una fruta. Como cada uno de los alimentos que hemos comentado son hidratos de carbono, deberemos cuantificar qué cantidad de hidrato de carbono referido a sobres de azúcar tienen cada uno de estos productos. Así, por ejemplo, la leche serían unos 5 gramos de hidrato, porque estamos hablando de unos 100 centímetros cúbicos de leche. Un kiwi mediano serían 10 gramos de hidrato de carbono y 40 gramos de pan supondrían 20 gramos de hidrato de carbono. Total, consumimos unos 35 gramos de hidratos de carbono. Media mañana saludable podría ser un yogur con unos frutos secos y también con unas frutas naturales, en cuyo caso estaríamos hablando de un conjunto de 25 gramos en el conjunto de un yogur natural, que serían 5 gramos, medio vaso de cereales de desayuno, que serían 10 gramos de hidratos, y unas frutas, como pueden ser unos fresones, como 4 o 5, y un cuarto de naranja, que supondría un aporte de 10 gramos de hidrato de carbono. En el plan de alimentación
para comidas y cenas con un consumo calórico entre 1.200 y 1.500 calorías, podríamos trabajar con el método del plato. El método del plato sería un plato de unos 23 centímetros de diámetro, donde la mitad tendría un aporte íntegro de verduras y un cuarto sería un aporte de fécula y otro cuarto de proteína. Las frutas estarían fuera de ese plato. En este caso estamos hablando de un aporte de unos 40 gramos de hidratos de carbono, en cuyo caso sería una alimentación saludable para un conjunto calórico de 1.200-1.500 calorías. En cuanto a la merienda, pues podemos tener una merienda saludable con un vaso de leche. En este caso vamos a ver que dependiendo del tipo de leche, que en todos vamos a aportar 10 gramos de hidratos de carbono, volumétricamente es distinta, es decir, tendríamos en el caso de una bebida de soja unos 350 mililitros que supondrían 10 gramos de hidratos frente a 90 mililitros de un vaso de leche de arroz que supusieran los 10 gramos de hidratos de carbono. En la cena, en planes de alimentación cuyo contenido calórico fuera superior a 1.500, se recomienda que la persona con diabetes y las familias estén adiestradas en el contaje de hidratos de carbono, utilizando para ellos vasos medidores o garcillas o cucharones de referencia sobre alimento cocinado. Así, por ejemplo, tenemos que en un plan de alimentación de 1.800 calorías, con un aporte de 40 gramos de hidratos de carbono en forma de fécula y de pan, tendríamos un reparto de 2 garcillas o 2 vasos medidores de producto cocinado sin pan, o un vaso medidor con 40 gramos de pan, o no tomar nada de fécula con 80 gramos de pan. Se aconseja que la fruta sea de postre en una medida de 20 gramos de hidratos de carbono, que dependiendo del tipo de fruta tendríamos un peso diferente. Se aconseja en todas las comidas y cenas que la alimentación sea variada y equilibrada, existiendo un poquito de cada grupo de alimento, un poquito de verdura o ensalada y un poquito de proteína, de las cuales en principio no tendríamos que medir. Y es muy importante tener en cuenta el aporte de fibra en la alimentación. Se aconseja que, igual que en población general, suponga un 50% de fibra soluble, que lo podemos ver en las frutas, en las verduras y hortalizas, en los frutos secos y en las legumbres. Otro nutriente puede ser el sal y los edulcorantes artificiales. Se aconseja más o menos, dependiendo si la persona es hipertensa o no, entre 2 y 3 gramos en personas no hipertensas y 1,5 gramos en personas hipertensas. Los edulcorantes también tienen una proporcionalidad, puesto que cada uno, para una alimentación saludable, necesita una ingesta diaria aceptable. Para finalizar, recordar que se ha de limitar el consumo de hidrato de carbono de absorción rápida, que se debe de restringir el consumo de grasas saturadas y productos ultraprocesados, y que se debe de adaptar a un ajuste calórico recomendado. Sin más, muchísimas gracias.